Derechos humanos por su nombre. Educar en derechos humanos hoy. A través de la reflexión y el diálogo, este programa busca promover un conocimiento situado y pertinente en torno a los derechos y la dignidad humana. ¿Qué pueden enseñarnos unas escuelas en medio del Pacífico? Pese a su aparente aislamiento, late en ellas una transformación que puede ser aire fresco para la educación de Chile e Iberoamérica. Mientras las noticias nos invaden con relatos de crisis, infraestructura deficiente y violencia escolar, hay comunidades en que se está conversando de otra forma. Lugares donde la pregunta no es lo que falta, sino qué está ocurriendo y qué podemos aprender de ello. Esa es la realidad de muchas comunidades educativas que de manera silenciosa son núcleos de resistencia y de afecto. Por eso hoy día queremos hablar de la vida que late en las aulas, de la transformación que está ocurriendo y que el Premio Iberoamericano de Educación en Derechos Humanos de la OEI nos ayuda a sacar del anonimato. Y este año, el premio reconoció a una experiencia que trabaja lejos de los centros de decisión. Escuelas rurales que han convertido la identidad territorial en el eje de una educación que sí practica derechos humanos. Bajo la frase Escuelas Faro que transforman la educación, hoy conversamos sobre cómo se potencia la identidad, la solidaridad y los derechos humanos desde la primera infancia hasta la gestión directiva. Para ello nos acompañan hoy Javier Azócar Bizama, director y representante en Chile de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, OEI, y Dominga Ríos Infante, directora de Política Educativa de Fundación 2020, que nos ayudará a conocer Territorios Únicos, la experiencia ganadora de la instancia nacional del Premio de Educación en Derechos Humanos de la OEI. Bienvenido y bienvenida. Muchas gracias. ¿Por qué la OEI decide tomar la idea de crear este premio en Iberoamérica con este foco en educación en derechos humanos? Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Para nosotros como organización es muy importante estos espacios para poder contar lo que hacemos. Nosotros trabajamos en tres grandes ámbitos como organización y desde hace 75 años, en educación, cultura y ciencia. En el ámbito de la educación, uno de los ejes, yo diría, más importantes es justamente la educación en derechos humanos. Una prueba de ello es que nuestra estructura de gobernanza considera un programa de educación en derechos humanos, democracia e igualdad, desde donde se origina este premio. Este premio se inició el año 2015, por lo tanto vamos en su sexta versión y tiene un nombre, el nombre de una persona, el premio, ¿no es cierto?, de Óscar Arnulfo Romero. Óscar Arnulfo Romero era un sacerdote de El Salvador, mártir justamente por la defensa y la promoción de los derechos humanos desde su rol, ¿no es cierto?, de sacerdote, asesinado el año 1980. Este premio releva en el nombre de él a todas aquellas personas que han defendido y lamentablemente les ha costado la vida. La defensa y la promoción de los derechos humanos desde los lugares que ellos han ocupado en la sociedad. Pero el premio se ocupa mucho más que memoria. Sí, absolutamente. Pone en el centro, digamos, en esta persona, ¿no es cierto?, la relevancia de los derechos humanos, pero también desde una mirada positiva, desde la educación. Y la educación no solo entendía desde el sistema educativo formal, sino que también desde la educación no formal. La iniciativa justamente ganadora que vamos a conocer, Fundación Educación 2020, justamente de alguna manera hace conversar tanto la educación formal como no formal. A nivel del alcance que ha tenido este premio, en sus 6 ediciones han participado más de 2000 iniciativas. Eso significa que la educación en derechos humanos es una actividad muy importante, por supuesto, en todos los países. En esta última edición colaboraron con nosotros a nivel del comité de selección y el jurado nacional, el Ministerio de Educación, el Instituto Nacional de Derechos Humanos, el Centro Cultural de España, la red de equipos de educación en derechos humanos, que hoy nos invitan también a este podcast, y la Organización de Estados Iberoamericanos, la OEI.
Entonces es un trabajo colaborativo justamente para instalar en las agendas de las instituciones públicas, de la sociedad civil, la relevancia de trabajar permanentemente por los derechos humanos y, por supuesto, por el fortalecimiento de la democracia, que es además tan necesario hoy en día, tanto en Chile como en la región. Y en ese sentido, Javier, ¿por qué se elige una experiencia de educación rural? Sí, bueno, el premio aborda varios ejes, ¿no es cierto?, relevantes en la diversidad de lo que se entiende por educación en derechos humanos. Por ejemplo, iniciativas que tienen que ver con pueblos indígenas o afrodescendientes, población migrante, transformación digital y entre ellas los derechos medioambientales, ¿ya? Tuvimos, bueno, 47 postulaciones en sus múltiples ejes, también temas de igualdad de género muy importante, y seleccionamos a 5 finalistas. Yo creo que lo más relevante es que eran iniciativas de muy alta calidad y todos, por supuesto, serían merecedores de, digamos, del galardón a nivel nacional. Pero el jurado, digamos, final considera que la iniciativa Territorios Únicos de la Fundación Educación 2020 tiene un valor agregado, un elemento especial, y justamente se sitúa en el eje de los derechos medioambientales. Eso no significa que los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales, por supuesto que son muy relevantes, pero como organización hemos querido también situar dentro de nuestra agenda la relevancia de la protección del medio ambiente. La ruralidad se conecta con el medio ambiente y este proyecto da cuenta de esto. Creemos que este proyecto releva esa dimensión que además diríamos que está también rezagada desde el punto de vista de la distribución de las oportunidades en la sociedad. Entonces quisimos también rescatar esa mirada de este proyecto, cómo vincula el trabajo pedagógico en los establecimientos educacionales de ciertos territorios con, digamos, el territorio donde está inserto, no solo desde el punto de vista medioambiental, sino que en este caso también desde la utilización de elementos artísticos, desde relevar también los saberes tradicionales que están tan presentes y tan vivos en las comunidades rurales. Entonces, un poco esa fue la idea también de resaltar el valor de este proyecto como representante hoy de Chile en la fase iberoamericana, donde se van a encontrar iniciativas de todos los países de Iberoamérica ahora en junio en España, en Bilbao. Yo, escuchándote, Javier, quiero aprovechar además la oportunidad de marcar dos cosas, ¿no? Primero, informar a quienes nos están escuchando que tanto las experiencias de esta versión como las experiencias anteriores son accesibles a través de la página web. Y es importante porque son experiencias que pueden servir como a modo orientativo o también para ser replicadas en la medida en que otras instituciones puedan adecuarlas o adaptarlas. Y otro elemento que lo mencionaste respecto del foco, el foco en el medio ambiente. Sin embargo, hiciste hincapié, esto no quiere decir, dijiste, ¿no? Con que no le demos importancia a los otros derechos, ¿no? Económicos, sociales, culturales. Y yo creo que esto es importante porque nos habla de la interdependencia y que justamente eso se pone en juego en la experiencia propia de las comunidades educativas. Hay un foco, pero que dialoga, se relaciona, está entrelazado con otros derechos. Entonces creo que es importante la marca que hiciste, ¿no? Con ese comentario. Y lo que nos gustaría ahora es darle mayor sentido a lo que nos explicaba Javier y mayor profundidad desde el punto de vista de lo habitado. Y en eso queríamos ahora preguntarte, Dominga, cómo se ve todo esto desde dentro y que nos contaras cómo funciona el proyecto en la práctica cotidiana. Bueno, Isabel, primero, muchas gracias por la invitación que nos hacen de estar acá. Es una oportunidad muy valiosa para poder compartir con ustedes y con quienes nos escuchan de qué va este tipo de proyectos que realizamos como Educación 2020. Quizás vale la pena caracterizar un poco la educación rural, ¿verdad? Porque en Chile hay cerca de 3.000 establecimientos rurales. Sin embargo, la población a la que atienden es un poquito menos del 10%, cerca del 8%.
Con lo que uno puede imaginar entonces que una característica importante de la escuela rural es que son más bien pequeñas, ¿no? Tienen una matrícula, pueden tener entre 20 estudiantes, 50 hasta 80 estudiantes, más o menos por escuela. Esto significa que las salas de clases tienden a ser escuelas multigrado, ¿verdad? Es decir, un docente enseña y ayuda en su proceso de aprendizaje a estudiantes de distintas edades, lo cual, por cierto, es un desafío relevante a la hora de enseñar. Dentro como de este contexto de escuelas rurales, donde tenemos estudiantes que muchas veces son todos vecinos también, ¿no? Entonces la escuela rural muchas veces es un centro, un espacio de encuentro para la misma comunidad. Es más fácil, diría yo, poder observar la participación de apoderados, de apoderadas, de líderes territoriales o de la comunidad. Entonces se puede generar como un espacio de encuentro más fácilmente en las escuelas rurales. Y en específico, por ejemplo, viajando ahora a, a la isla Robinson Crusoe específicamente, podemos encontrar, en este caso, el liceo con el que trabajamos y un jardín. Y por otro lado, en Isla Mocha, que está un poquito más cerca del territorio nacional, también trabajamos con una escuela básica y un jardín. Por tanto, trabajamos con estudiantes de distintas edades. ¿Qué destacar ahí? Yo creo que algo muy, muy relevante, y lo mencionaron antes ustedes, es cuando la escuela puede pensar que el aula no es solamente el espacio físico que uno conoce como aula, ¿no? No es un espacio de cuatro paredes, sino que puedes imaginarte que la escuela o el aula es el lugar donde tú aprendes. En ese sentido, el entorno natural, los espacios que rodean el establecimiento, se vuelven espacios de aprendizaje. Por tanto, salir a identificar especies, salir con lupas, a ver con qué es lo que te puedes encontrar, se vuelve un espacio fértil para aprender. Y desde ahí a nosotros nos inspira en este tipo como de proyectos poder acercar la educación a la pertinencia territorial. Es decir, cómo podemos aprender lo que en nuestro alrededor son especies claves, tradiciones culturales, historias ancestrales, necesidades de las comunidades. Entonces, poder darle pertinencia a lo que aprendemos. Cuando uno se adentra en elementos más bien propios de estos territorios, podemos identificar, por ejemplo, desde la línea medioambiental, aves. Entonces, gran parte de algunos de los proyectos que desarrollamos con las infancias y con los jóvenes para poder aprender son en torno a conocer, por ejemplo, la fauna, en este caso la fardela, los kilómetros que migra, las características de su nidificación y poder generar distintos procesos indagatorios a partir de esta ave. Por su parte, por ejemplo, en Juan Fernández, el ave migratoria que de hecho está en peligro de extinción es el picaflor de Juan Fernández. Es muy particular porque esa es un ave que es endémica, es decir, solo se encuentra en ese territorio. Y bueno, esto es parte también de lo que nosotros hacemos para poder concientizar del entorno, aprender desde ciencias, desde historia, desde matemática, distintos aprendizajes que a través de, por ejemplo, en este caso, las aves, permiten a los niños y a las niñas familiarizarse con el entorno que nos rodea, aprender a cuidar, ver cuáles son los riesgos también de estas aves, por qué están en peligro de extinción. Es decir, te abre un mundo de experiencias de aprendizaje en relación al entorno que tú puedes observar. Dominga, ¿y cuál es la metodología entonces que usan de base? Porque ahí hay un cambio, ¿no? Ustedes como 2020 propician un trabajo con las escuelas para acompañar y promover esta transformación educativa, y cuál es el rol que juegan las niñeces y los jóvenes también en ese propio proceso. Ujú. Bueno, podemos mirarlo desde distintos puntos de vista, ¿verdad? Por un lado, cuando miramos el currículum nacional y nos damos cuenta cómo podemos integrar las distintas asignaturas en función del aprendizaje, ya estamos generando un movimiento relevante. Mirar el currículum en función del aprendizaje es distinto a decir mirar el currículum en función de la enseñanza. Puede ser sutil, pero ya hay un giro paradigmático que nos hace entender, bueno, si mi foco es que los niños y las niñas aprendan, ¿cómo puedo primero engancharlos con el aprendizaje y luego cómo puedo ir generando una progresión de aprendizajes para que ellos puedan apropiarse luego de lo que aprenden? Entonces, aquí una primera línea es sobre qué aprendemos en relación a nuestro entorno.
Nuestro currículum escolar se enfoca en desarrollar conocimientos, habilidades y actitudes también, ¿no? Entonces, cuando hablamos de conocimientos, tenemos todo nuestro horizonte en las islas, es un espacio de aprendizaje y de conocimiento. Pero también tenemos habilidades y actitudes para poder desenvolvernos en el mundo que nos rodea. Y eso significa poder aprender desde el currículum, en primero hasta sexto básico, por ejemplo, la línea de formación ciudadana tiene un especial énfasis en aprender a relacionarnos entre nosotros. Cómo poder, por ejemplo, aprender de la empatía, aprender de la compasión, aprender de los derechos de las personas como sujetos de derecho, pero también de lo que nos rodea, ¿no? Que eso, así como en otros casos podemos decir que la violencia se aprende, bueno, el bienestar o la forma de relacionarnos también se aprende. Y eso es parte relevante del trabajo que orienta el quehacer educativo. Luego, en niveles un poquito más grandes, ya podemos aumentar el nivel de contenidos en relación a formas de participar, por ejemplo, democráticamente, modelos de participación social o formas de organizarse de las sociedades, la historia de la organización. Entonces, ahí tenemos toda una gama como de contenidos que podemos abordar para poder aprender. Pero es muy relevante lo que me preguntas en relación a los dispositivos porque nos permite pensar en, bueno, de eso aprendo, sin embargo, ¿cómo aprendo de eso? Y acá es cuando nosotros como Educación 2020 orientamos nuestro quehacer hacia desplegar distintos dispositivos de aprendizaje. En este caso fue el ABP, más conocido como el aprendizaje basado en proyectos, por su sigla, que es un dispositivo, como pueden haber muchos otros, que nos permiten entender que el estudiante es el centro y el foco de atención. Entonces, pasamos de un rol más bien pasivo en las aulas tradicionales, donde se caracteriza principalmente por la exposición, a un rol más activo, ¿no? Tiene que ver con que los estudiantes salen a identificar en su entorno alguna necesidad que quieran resolver en su entorno, ¿sí? Entonces, es una primera experiencia de indagación, donde ellos pueden salir al entorno, a la sala, a la escuela, hacer preguntas a la comunidad para poder identificar. Es primeramente algo que puede sonar muy simple, pero a la vez tan relevante para aprender, que es salir a observar y darnos cuenta qué problemáticas o necesidades podemos identificar en el entorno que si nosotros desarrollamos luego soluciones podrían aportar con creatividad al bien común. Entonces, partimos por un enganche con los estudiantes, por ejemplo, con algo que para ellos sea muy relevante. El picaflor podría ser un elemento interesante para los estudiantes porque ellos lo ven en su entorno, ¿no? Entonces, ¿cómo a partir de ese contenido podemos salir a observar, salir a identificar elementos desde el bosque, desde las playas y poder identificar distintos elementos que los niños van registrando? Tras eso, se abren procesos de indagación. Y ahí distintas fuentes de información, ¿no? Desde fuentes primarias de indagación, fuentes secundarias, pueden hacer entrevistas, encuestas, mediciones, ir a los libros, a internet, para luego poder plantearse un problema que quieren resolver. Y desde ahí pasamos a la acción. Cómo ante este problema los niños, las niñas, los jóvenes identifican formas para solucionar o resolver elementos de esta problemática que identificaron al inicio, ¿sí? Entonces vemos cómo este dispositivo permite involucrar a los niños como protagonistas del entorno, como agentes activos que buscan resolver problemas que ellos encuentran desde su perspectiva. ¿Y cómo ha sido el diálogo con el resto de integrantes de la comunidad? Y aquí me voy a referir específicamente, por ejemplo, a madres, padres y apoderados. Sí, mira, en general los apoderados al principio les cuesta un poco entender de qué va esto, porque son proyectos que pueden ser un poco distintos, ¿no? Como los padres, las madres preguntan, bueno, ¿y anotó en el cuaderno los contenidos de la clase? Y tú ves que el cuaderno está como en blanco. Entonces podría parecer que, chuta, no está aprendiendo entonces. ¿De qué trató la clase si no anotó nada en el cuaderno? Y lentamente vamos avanzando en ver cómo los niños y las niñas están aprendiendo, pero desde otras formas de aprender. Una manera relevante de poder mostrar los aprendizajes es que tras los distintos proyectos que se desarrollan en la escuela y tras los meses de indagación de los niños de distintas exploraciones y consolidación de aprendizaje en productos concretos, es que realizamos un festival de aprendizaje, donde los niños y las niñas, como protagonistas de lo que aprendieron, le exhiben a la comunidad
qué fue lo que aprendieron, qué productos crearon, cómo lo aprendieron, también desarrollando distintas habilidades de metacognición, ¿no? ¿Cómo aprendí lo que aprendí? Y ahí es donde los padres, las madres pueden ver, por ejemplo, huertas medicinales, donde los niños y las niñas hacen procesos de indagación en las semillas, las plantas que se pueden cultivar, para qué pueden servir las plantas, si es que existen también personas que trabajen fitoterapia en el alrededor, también invitan a participar a otras personas de la comunidad para poder incorporar esos saberes ancestrales en el aprendizaje formal de los estudiantes. Hemos visto, por ejemplo, se desarrollaron detergentes biodegradables también, justamente con miras a cuidar el medio ambiente. Se han hecho campañas de recolección de basura, pero no solamente por recoger basura, que ya es una acción muy valiosa, sino también por entender cómo nosotros como humanos tenemos un rol clave en el resguardo del medio ambiente y eso significa cuidar nuestros ecosistemas también, ¿no? Entonces, hay distintos tipos de proyectos. Hemos desarrollado, por ejemplo, en el jardín infantil con más pequeñitos, trabajamos con tintes naturales. Entonces, los niños y las niñas fueron a extraer pigmentos de distintas tierras y con ello hicieron dibujos, plasmaron en arte a través de los colores de las tierras de su entorno, ¿no? Entonces, de esa manera vamos involucrando a los niños y a las niñas con el lugar que habitan y las familias también, la misma comunidad, se puede integrar también y puede formar parte de estas iniciativas. Y Dominga y Javier, les dejamos a ambos un poco la pregunta, ¿no? De cómo estas experiencias apoyan al desarrollo de una nueva ciudadanía. Este proyecto, si bien, ¿no es cierto?, es un proyecto de educación en derechos humanos, también colabora, ¿no es cierto?, con el Estado a garantizar los derechos humanos, como dije inicialmente. Nos centramos en los derechos medioambientales, pero no exclusivamente. Garantiza, por supuesto, el derecho a una educación de calidad. Incorporar estos contenidos, esta estrategia es fundamental y sin duda que ha contribuido significativamente a la calidad de la educación que entregan esos 4 establecimientos y que reciben esos, si no me equivoco, 119 estudiantes beneficiarios y todas sus familias y la comunidad educativa en su conjunto. Pero también promueve los derechos culturales. Dominga hablaba de cómo se utilizaron a través de la metodología ABP estrategias de creación artística con elementos, digamos, que están ahí en el territorio y a través de conocimientos ancestrales. Y también el vínculo con el territorio o con la ruralidad, enlazando con la pregunta inicial, pero una ruralidad bien particular, porque es una ruralidad insular, que está en estrecha conexión con la biodiversidad, en particular oceánica. Entonces, creo que ese es un elemento también muy importante y para nosotros como organización es fundamental promover también el resguardo de los océanos, ya desde lo que nosotros concebimos como cultura oceánica. Entonces, creo que un abordaje multidimensional que, bueno, en estas mismas conversaciones se va construyendo un relato cada vez más complejo, más amplio, más rico, y esperamos que también en esta instancia internacional, que no es solo presentar la iniciativa y la fase final de una competencia, por decirlo en esos términos, sino que va a haber una serie de seminarios, de espacios de encuentro donde seguramente esta reflexión se va a amplificar y dada la relevancia que tiene, nosotros queremos impulsarlo hacia en la medida de las posibilidades y las articulaciones que vayamos generando con otras instituciones, también impulsarlo hacia adelante. Súper. Claro, para nosotros como Educación 2020 la sostenibilidad de estas estrategias es muy valioso, ¿no? Porque trabajamos desde el desarrollo de capacidades. Entonces, esperamos que las instituciones logren incorporar elementos de transformación educativa una vez ya el acompañamiento pueda progresivamente ir saliendo de los territorios. Para eso, parte importante de nuestro modelo es trabajar con actores u organizaciones claves de los territorios, ¿sí? En este ejemplo, en el programa Territorios Únicos, nosotros trabajamos con Oikonos. Oikonos es esta organización de la sociedad civil que su propósito es
favorecer el resguardo de la biodiversidad en los ecosistemas, sobre todo en ecosistemas que tienen riesgos, en este caso, como por ejemplo veíamos el picaflor. Y ellos participaron en las instancias de formación que nosotros realizamos de la misma manera que participaron los docentes y los directivos de los establecimientos y las educadoras de párvulo también de los jardines, ¿verdad? Entonces, con esto nosotros buscamos instalar capacidades no solamente en la escuela, sino también en organismos que pueden trabajar, pueden establecer puentes con las instituciones educativas. Es decir, de la misma manera que nuestro dispositivo de aprendizaje busca vincular las áreas de conocimiento, que podamos integrar el aprendizaje desde las distintas asignaturas, también buscamos trabajar en colaboración, en coordinación con distintas organizaciones. Tenemos también experiencias de trabajo en esta misma línea. Por ejemplo, en el norte tenemos otro proyecto de escuelas rurales a través de la red de efecto colectivo, que también la financia un conjunto de organizaciones benéficas y que nos permite llegar, en este caso, al Pampa del Tamarugal, para poder atender estos establecimientos donde gran parte de la barrera que tienen es la limitación geográfica. Entonces, las experiencias de innovación muchas veces no llegan de la misma manera que llegan a los espacios más urbanos. Desde nuestro propósito, que es que la educación sea de calidad, inclusiva, equitativa, buscamos llegar a territorios muchas veces muy al límite de fronteras, por ejemplo, de muy difícil acceso. Entonces, en estos distintos lugares donde hemos estado, generamos colaboración. En este caso, en el norte estamos trabajando no solamente con el Servicio Local Tamarugal, sino también con la Universidad Arturo Prat. Entonces, de esta manera buscamos que las estrategias o las iniciativas que desarrollamos puedan ser sostenibles en el territorio. De la manera en que se pueda, y ahí el modelo se va adecuando. Por ejemplo, en el norte, al trabajar con la universidad, nosotros estamos participando en el plan curricular de la formación inicial docente, que esa fue la estrategia que pudimos coordinar para que los docentes que están en formación puedan también luego llegar a las escuelas rurales con una mirada de la ruralidad especial, con una intención de hacer más pertinentes los aprendizajes de acuerdo a los entornos donde existen de estos distintos establecimientos y puedan también tener un abanico de estrategias diversas para poder atender, por ejemplo, como decíamos, las escuelas multigrado, los distintos niveles de aprendizaje, las distintas edades, incluso los diversos intereses de los niños y las niñas. Y de esta manera, y para cerrar con este punto, creemos nosotros que trabajamos con un enfoque de derechos cuando nuestro convencimiento está en que los niños, las niñas, los jóvenes son sujetos de derecho, son protagonistas de su aprendizaje, por tanto, las estrategias de participación, la posibilidad de ser escuchados, de ejercer derechos, de implicarse en la responsabilidad del cuidado del ambiente que los rodea, son para nosotros un despliegue de estrategias para poder ser sujetos de derecho. Te escuchaba y pensaba que si yo fuera a lo mejor una de las docentes que está escuchando este programa, querría saber más. Y aprovecho de preguntarte, para poder acceder a más información, a lo mejor entrar en contacto con la Fundación de Educación 2020, ¿por qué vías? Yo sé que hay una página web, pero a lo mejor hay algo más que tú nos puedas contar para quienes nos están escuchando. Nuestra página web, por un lado, como bien decías, también tenemos un Instagram en redes sociales, que ahí se los voy a dejar para que nos puedan buscar. Y a quienes les interese también el mundo educativo en particular, nosotros desarrollamos un clipping de noticias de educación todas las semanas, donde también estamos divulgando no solamente la contingencia en materia educativa, sino también distintos proyectos o iniciativas de la esfera educativa que nos interesa divulgar. Porque como decías al comienzo, muchas veces los medios de comunicación muestran lo álgido, lo que nos duele de la educación, la violencia, pero también no hay que dejar fuera otras experiencias de aprendizaje donde los niños y las niñas se desenvuelven en buena convivencia, en bienestar y alcanzando aprendizajes de alta calidad. Bueno, justamente ese es uno de los propósitos de este capítulo en particular, ¿no? Pensábamos que lo que Territorios Únicos nos enseña es que la convivencia cordial no es un accidente, es un diseño pedagógico. Y es una demostración de que cuando la educación en derechos humanos parte del lugar donde viven las personas, de su territorio, su historia, su comunidad,
deja de ser un contenido que se enseña y se convierte en una experiencia que se vive. La pregunta que nos queda al cerrar este capítulo, y esta es una pregunta que dejamos para quienes nos escuchan, es cómo estamos educando para entender, habitar y transformar nuestro entorno para un mejor convivir. Porque como hemos visto hoy, los derechos humanos no se aprenden en abstracto, se aprenden en el territorio que pisamos. Así que les agradecemos muchísimo, Javier Dominga, su participación en el programa de hoy. Y nos vemos en una próxima edición. Esto fue Derechos Humanos por su nombre. Educar en Derechos Humanos hoy. Una iniciativa conjunta de la Red de Equipos de Educación en Derechos Humanos, el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos y la Cátedra UNESCO de Educación en Derechos Humanos de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Les esperamos en nuestro próximo programa.